Días, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos en un texto llamado La personificación en el juego de los niños. A ver, un segundito. La personificación en el juego de los niños. Es básicamente cómo podemos analizar qué es lo que debemos analizar al momento de ver a un niño, a una niña jugando, construyendo personalidades y depositándolas, por ejemplo, en muñecos o en objetos o en personas. Ajá. En el video pasado, la doctora Melanie Klein tenía a una pacientita, Erna, con la cual jugaba. Y la niña le decía a Melanie Klein, ahora tú vas a ser la niña y yo voy a ser la maestra. Ajá. O al revés, ahora tú vas a ser mi mamá, por ejemplo. Ajá. Para más referencias, les dejo el video anterior en la descripción de este video. Dice la doctora Melanie Klein, el ejemplo siguiente muestra cómo dificultades parecidas a las de Erna fueron manejadas en formas distintas en ciertos aspectos. Jorge, de 6 años de edad, me atraía durante meses una serie de, perdón, me traía a clínica, a la sesión, durante meses una serie de fantasías en las que él, como líder poderoso de una banda de cazadores salvajes de animales feroces, luchaba, conquistaba y mataba cruelmente a sus enemigos, que a su vez tenían animales feroces para defenderse. Ajá. Y miren, en el video pasado hice una comparación, digamos, con las creepypastas. Ajá. Pero con este pequeño ejemplo con el cual comienza la doctora Melanie Klein, o comenzamos el estudio de su obra, esta segunda parte del texto, eh, pienso mucho en las producciones fantásticas. Ajá. El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, He-Man, El Ataque de los Titanes. Básicamente, toda obra fantástica nos presenta, digámoslo así, una serie de fantasías. Ujú. Productos que, por el hecho de ser productos, no dejan de ser valiosos. Ujú. Ahorita yo lo estoy asociando así. Digamos, manifestaciones culturales que en algunos casos podrían ser señaladas como típicamente para niños, para infantes, para niñas, por supuesto, o bien presentadas con contenido maduro, pero a través de la animación, ajá, o a través de libros. Ujú. Producciones. Vamos a continuar. Los animales eran entonces devorados. La lucha nunca terminaba, porque siempre aparecían nuevos enemigos. Me recordó mucho a Dragon Ball. Siempre hay nuevos enemigos. Ajá. En el curso del análisis de este niño se revelaron no solo rasgos neuróticos, sino también rasgos marcadamente paranoicos. Jorge se sentía siempre conscientemente rodeado y amenazado por magos, brujas y soldados. Pero, al contrario de Erna, trataba de defenderse de ellos con el auxilio de figuras que le ayudaban, aunque eran, por cierto, seres muy fantásticos. Antes de continuar, nota 160. Como muchos niños, mantenía el contenido de sus ansiedades en secreto para los que lo rodeaban. No obstante, se advertía, es decir, se notaba, era obvio el efecto de esas ansiedades en Jorge, ajá, el niño del caso con el cual empezamos hoy. Continúa el texto. Su realización de deseos en la fantasía era, hasta cierto punto, parecido, análoga a la del juego de Erna. Antes de continuar, aquí podemos decir, bueno, ok, un niño presenta fantasías, ajá, muchas fantasías. Podemos decir una fantasía por consulta. Pum, 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 pum. Que recordemos, en tiempos de Freud, no era una consulta a la semana, era una consulta diaria, por 1 o 2 meses. Ajá.
Por supuesto, esto era, eh, Freud no era, digámoslo así, el modelo del psicólogo actual. Ajá. Melanie Klein tampoco era la intención formar una escuela, digamos, de psicología. Ya tenían lo que hoy podíamos entender como una escuela de psicología, una escuela de enseñanza. Ajá. Y por supuesto, para ellos dos, Freud y Melanie Klein, la palabra terapéutico, la palabra terapia, l- sus derivados tenían un contexto histórico diferente al que tenemos nosotros para el año 2025, ajá, en adelante. Eh, para nosotros la palabra terapéutico se acerca más a un sentido dogmático, a un sentido sectario. Para ellos no, para ellos simplemente era una actividad novedosa. No tenían, digamos, este trasfondo cultural que tenemos hoy. Y esto no lo digo que nosotros tengamos ventaja frente a Freud y Melanie Klein. Incluso podía yo darles la ventaja por esa libertad que tenían frente al poder político, frente al poder estatal. Ajá. Pero, baste de mi comentario, regresamos aquí, digamos, a esta observación que les iba a hacer sobre las fantasías. Ajá. Algo que no es conducta como tal. Ajá. Una producción no es conducta y como tal, una conducta podría no ser una producción. Ajá. Ahorita voy a dejarlo así, pero aquí es donde quería aterrizar. La liga que está haciendo la doctora Klein al respecto de las fantasías y los sueños es directamente influencia freudiana. Capítulo 3, interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseo. Ajá. Esto quiere decir, soñamos ustedes y yo para obtener algo. El sueño ya es un cumplimiento de deseo. No que nos dicte un deseo a cumplir en algún momento de nuestra vida. No, el sueño nos satisface, aunque sea el mero deseo de dormir. Ajá. Y aquí, lo que está haciendo la doctora Klein, esas fantasías también eran cumplimientos de deseo. Ajá. Y estamos hablando no de niños enfermizos, no de niños malvados, de niños como ustedes, como yo lo fuimos. Ajá. De niños como hay ahorita, que juegan de manera creativa, que producen libremente sus propios juegos, sus propios personajes. Ajá. Dice el texto. En el caso de Jorge, también yo trataba de alejar la ansiedad, identificándose con el partido más fuerte a través de fantasías de ser poderoso. Aquí, ¿por qué un niño necesita las fantasías de ser poderoso? Pues porque es niño. Así de sencillo, queridas, queridos. Podemos pensar, es que los niños tienen poder. Pregúntenle a ellos. Pero esto es algo también muy importante. El hecho de que los niños se sientan poco poderosos, el hecho de que los niños puedan llegar a sentirse indefensos, tiene que formar parte fundamental de su construcción de su propia identidad y del lazo social. Si un niño no se cree vulneroso, sino más bien se cree todopoderoso frente a otros niños, ese niño, esa niña va a correr peligro tarde o temprano en su trato con otros niños. En otras palabras, si los niños no dudan de ellos mismos, se van a dar permiso a agredir libremente y por supuesto que serán agredidos tarde o temprano por compañeros de juego. Ajá. Entonces, la vulnerabilidad no es necesariamente algo malo. Ustedes y yo lo experimentamos de niños. Ajá. El hecho de que ustedes y yo
hayamos sido frustrados hasta cierto punto, nos ha permitido sobrevivir entre nuestros semejantes. Ajá. Entonces, queridas, queridos, no victimicemos a los niños. Ay, pobrecito, es que quería ser poderoso porque quería más poder para él. Pues claro, pero esa es justamente una de las primeras enseñanzas de Sigmund Freud. No lo dice así, pero en la interpretación de los sueños, eh, el sueño como cumplimiento de deseo y sueño de muerte de personas queridas. Expliquen eso. Es sencillo. Para los niños, para las niñas, la muerte no tiene el mismo valor que tiene para los adultos. Para los niños y las niñas, la muerte es algo mucho más natural. Y por lo tanto, si algún niño, esto es de hecho un problema de seguridad, no solo en México, sino a nivel mundial, si algunos niños tienen acceso a armas, ya sea de fuego o punzocortantes, pueden hacer un daño increíble a otros niños o adultos. Ajá. ¿Por qué? Porque no les importa tanto como a nosotros. Ajá. Ese es, digamos, un rasgo de inocencia infantil. Entonces, que los niños quieran ser poderosos, que las niñas quieran ser poderosas, es parte fundamental de la formación de una identidad, podemos decirlo así, sana. Podemos decirlo también, una identidad que va a acercarse a los demás con cierta precaución porque lo pueden lastimar, porque él puede ser malo, ella puede ser mala. Ajá. Vamos a continuar. También Jorge trataba de convertir el enemigo en un enemigo malo para apaciguar al superyo. Otra vez las palabritas. Palabritas, herencias de Sigmund Freud. Pero, queridas, queridos, no, digamos, no nos vayamos con la pinta, no nos dejemos engañar. Eh, el psicoanálisis es algo peculiar al momento de querer generalizar sus observaciones. Ajá. Lo digo por lo siguiente, puede ser que la doctora Klein esté usando palabras que usó su maestro y al mismo tiempo le esté dando otro significado. Ajá. Por eso hay que acercarnos con precaución a los textos psicoanalíticos. Una cosa es leer a Freud y solo leer a Freud. Ajá. Otra cosa es leer a Freud y luego leer a Melanie Klein. Y otra cosa distinta es solo leer a Melanie Klein. Ajá. Porque si nos acercamos ahí, podemos básicamente eh, atribuir un significado a esa palabra super yo completamente ajeno a la intención de Klein y completamente ajeno a la intención de Freud, cuando Freud lo propone, digamos, dentro de sus textos. Agüita. Mm. Aquí, lo que quiere decir el texto que estoy subrayando, recordemos, el super yo es, digamos, esa parte de la identidad propia que se origina a partir de mi contacto con papá y mamá. Ajá. A partir de mi contacto siendo yo un niño con personas con poder, me identifico con ellos. Yo quiero el poder que ellos tienen y por lo tanto yo voy a ser o yo quiero ser como papá y yo quiero ser como mamá. Ajá. Aquí no tiene tanta relación, digamos, más que eh, voy a decirlo así. Esto merece un buen estudio y un estudio que nos llevaría varias horas de trabajo con Freud. La identificación sexual, ajá. La elección de objeto de deseo, ajá. Eh, Sería cuestión de ver hasta qué punto la identificación, la formación de los valores morales a partir de la apropiación de la persona
masculina o femenina, ajá, podría llegar a determinar el carácter heterosexual u homosexual o bisexual de una persona. Ajá. Ahorita voy a dejarlo simplemente como observación. Dice, repito esto, Jorge trataba de trataba de convertir al enemigo en un enemigo malo para calmar al superyo. Aquí, despacito. Decía Jorge en sus juegos, en sus fantasías, tengo enemigos. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, tengo enemigos. Ajá, pero aun cuando son mis enemigos, yo no quiero castigarlos. ¿Por qué castiga la gente, querida doctora? ¿Por qué la gente se castigan los unos a los otros? ¿Por qué mamá o papá me castigan a mí? Es que, bueno, yo, siendo Jorge, niño de 5 o 6 años, a veces soy malo. Por eso me castigan papá o mamá. Entonces, como yo tengo enemigos, ellos son malos, ¿verdad? Porque así los puedo castigar. Claro, eso tiene sentido, doctora. Ajá. Le estoy dando una interpretación específica a esta parte del texto. Ajá. No tendría sentido hablar de un super yo, y esto es también importante, sin hablar, primero que nada, de un otro, y segundo, de una relación con ese otro. Ajá. Papá, mamá, hermano, abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y por supuesto, ahorita estoy yo interpretando el apaciguar al super yo como una demanda que viene, digámoslo así, de el modelo de identificación, yo quiero ser como papá o como mamá, ajá, y por lo tanto, yo voy a castigar a todos aquellos que no sean como papá o como mamá quieren que yo sea. ¿Me explico? Dice el texto. Sin embargo, en Jorge, el sadismo no era un factor tan abrumador como en Erna, la chica del video pasado, ajá, la paciente de Klein del video pasado. Ella era sádica, Erna. Entonces, ella no tenía ningún problema, ella castigaba. ¡Pum! Vámonos, toda la violencia y qué rico. Ajá. Pero Jorge no. Y así, el sadismo primario, subyacente, que está en la base a su angustia, quedaba menos astutamente disimulado. Fíjense, algo que, al menos en psicoanálisis, podemos sostener son rasgos, inclinaciones sádicos o masoquistas en niños. Esto lo sostenemos como una observación. ¿Y esto quiere decir los niños son buenos o son malos? No, simplemente sienten. Simplemente los niños, las niñas, la infancia en general puede tener ciertas inclinaciones a ejercer poder o a querer que ejerzan poder sobre ellos. Cuídame, mamá, cuídame, papá. No te vayas. Ajá. O más bien, mamá, tienes un minuto ahí en el baño. Sal, quiero jugar contigo. Me explico. Fuerza, poder. Y justamente hablamos de el sadismo o el masoquismo cuando identificamos el gusto, la tendencia de un ser humano, adulto o niño, de procurar dolor a los demás o procurar dolor para él mismo, para ella misma. Ajá. Ahorita hemos estado hablando de sadismo, pero también, queridas, queridos, de esto trata mucho de mi tesis sobre psicoanálisis del Estado, la necesidad que tienen ciertos individuos
hombres, mujeres, adultos, niños, heterosexuales, homosexuales, de todo tipo de humanidad, de recibir castigos, a veces físicos, a veces administrativos, a veces médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Regresamos al texto, ¿vale? Hablando de Jorge, su yo se identificaba más íntegramente con el ello y estaba menos dispuesto a hacer concesiones al superyo. Otra vez, miren, queridas, queridos, es que para nosotros aproximarnos de manera concienzuda, de manera informada a este texto, al menos puedo mencionar 5 textos de Sigmund Freud. Los encontrarán los encontrarán estos textos en la descripción de este video. Más allá del principio del placer, el yo y el ello. Psicología de las masas y análisis del yo. Eso es un solo texto. Ya van 3. Eh, Inhibición, síntoma y angustia. Mm, ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? La escisión del yo en el proceso defensivo. Ah, ya sé cuál. Bueno, les pongo ese de la escisión del yo en el proceso defensivo, pero pegan a un niño. Así se llama el texto de Sigmund Freud. Pegan a un niño. Y esto, por supuesto, no es como Freud les pegaba a sus hijos, no tiene nada que ver, sino más bien una indagación psicoanalítica de ese escenario. Freud planteaba ese escenario a sus pacientes y sus pacientes elaboraban de qué sexo es ese niño. ¿Es niña o niño? ¿Es usted o es otra persona? Ajá. Era una fantasía que ellos desarrollaban, que ellos le daban contenido. Ajá. Y a partir de ahí, no era un ejercicio de análisis para hacer a las personas mejores. No, eso no es el psicoanálisis. A partir de ahí, los mismos pacientes continuaban su análisis. Ajá. Recuerden, por favor, el psicoanálisis para el año 2025 en adelante. Y estoy hablando ya más bien desde 1980 y... ¿Qué les gusta? Lacan muere en el 81. Desde la obra de Lacan, 1970 más o menos. Ajá. El psicoanálisis se aparta de las escuelas de psicoterapia para ubicarse en un contexto muy, muy, muy diferente, que nada tiene que ver con la política fracasada de salud mental en todo el mundo. Ajá. El psicoanálisis se coloca más bien como un sistema de investigación que les permite a los sujetos analizantes un progresivo en aumento control sobre sus propias producciones. Ajá. Pero este control no es total. Ajá. No es que un analista controle sus sueños, por ejemplo. Gran parte, digamos, de la crítica que se le ha hecho al psicoanálisis es porque, primero, no se somete a la dinámica propuesta por la psiquiatría de la salud mental. El psicoanálisis no permite de manera contundente controlar lo que hacemos, decimos o pensamos, sino que poco a poco esa aproximación que el psicoanálisis permite de la elaboración del producto a través del habla, ajá, permite, digámoslo así, eh, que el yo se vaya imponiendo al super yo y al ello. Ajá. Esto de aquí. Fíjense, esto es muy chiquito, son más o menos 15 palabras.
No las conté, pero aproximadamente. ¿Y cuánto no he hablado de eso? Les he mencionado textos que les tomarán cerca de 20 horas, todos, desde más allá del principio de placer hasta pegan a un niño. Ajá. 20 horas para entender eso, y eso superficialmente, esta parte del texto. Ajá. Vamos a traducirlo. Ay, ¿qué hice? Atrás, atrás. Ahí está. La identidad de Jorge le gustaba estar más cerca de sus instintos que de aquellas demandas que venían de su papá o de su mamá. Así, Jorge era un niño caprichoso. Ahí está, ya. Caprichoso y maleducado, era todo. Pero no, ¿verdad? Había que decir bla, 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 bla. Ello y super yo, dice el texto. Mantenía alejada la angustia por una marcada exclusión de la realidad. Otra vez, el pequeño Jorge, caprichoso y maleducado, que no quería escuchar a papá y a mamá, de todos modos, se angustiaba. Y como se angustiaba, se sumergía en sus propias fantasías o en sus propios juegos. Ajá. Marcada exclusión de la realidad. Podemos entenderlo así. Yo me meto en mis juegos, yo me meto en mis fantasías, yo me meto en mis libros y ya no sé nada de papá y mamá. Es más, ya se me olvidó comer. Ajá. O también podemos entenderlo, el niño dentro de su angustia pudo haber tenido algún rasgo, alguna inclinación a la psicosis. Ajá. Les hablé del texto La decisión del yo en el proceso defensivo, que les dejo en la descripción, texto de Sigmund Freud. Hay otro que se llama Psicosis y Neurosis. La pérdida de la realidad en la psicosis y en la neurosis. Se los dejo en la descripción. Pérdida, realidad. Nota 161. Al desarrollarse Jorge, este apartamiento de la realidad se hacía cada vez más marcado. Estaba completamente atrapado por sus fantasías. Ajá. Continuamos. La realización de deseos predominaba claramente sobre el reconocimiento de la realidad. Repito, al niño no le interesaba convivir con otros ni saber del mundo. Más bien se sumergía en sus fantasías. Y tenía esas fantasías porque en esas fantasías él era quien dominaba. Ajá. Continuamos. Una tendencia que es para Freud uno de los criterios de la psicosis. El hecho de que en las fantasías de Jorge algunos papeles o roles eran representados por figuras protectoras distinguía ese tipo de personificaciones de las del juego de Erna. En sus juegos se representaban tres partes principales: la del ello, las del superyo en sus aspectos persecutorios y protectores. Este es el punto, queridas, queridos. No podemos decir el superyo es malo, tampoco podemos decir el ello es bueno, ni bueno ni malo, ninguno de los dos. Simplemente son palabras que Freud usaba para tratar, digamos, de eh, presentar a sus alumnos ideas, digamos, complejas. Ajá. En este aspecto, siendo que el superyo viene de papá y mamá, tanto me persiguen como me protegen o me cuidan. Ajá. Dos caras de la misma moneda. Mm, ahí está. Dice el texto, el juego de un niño con una grave neurosis obsesiva puede ejemplificarse con el juego de mi pequeña paciente Rita.
de 2 años y 9 meses. Increíble, 2 años y 9 meses. Después de un ceremonial típicamente obsesivo, arropaba a su muñeca para dormir y ponía un elefante junto a la cama de la muñeca. El elefante debía impedir que la niña se levantara. Porque si no, ésta se introduciría a hurtadillas en el dormitorio de los padres para hacerles daño o quitarles algo. Se introduciría a hurtadillas, es decir, escondía. Ella escondía su presencia, escondía sus intenciones para entrar al cuarto de papá y mamá. La niña decía, es que les va a hacer algo, les va a quitar algo o los va a lastimar, ajá, en su juego. El elefante, imago del padre, otra palabra fea, ejercía el rol de una figura que impide. En lugar de imago, representante del padre, ajá, en la mente de Rita, su padre por proyección, había ejercido este rol, el que impide, ajá, desde, desde que ella, entre los 15 meses y hasta los 2 años, había deseado usurpar el lugar de su madre con él, robar el niño con que la madre estaba embarazada y lastimar y castrar a ambos padres. Otra fantasía típica, normal, común. Mm, Me ha hecho pensar qué es lo normal en psicoanálisis. Lo normal es lo que ocurre. Es sencillo. En psicoanálisis, lo normal es lo que ocurre. Y por lo tanto, podríamos fundar una clínica de lo normal, no conforme a cuadros determinados por autoridades internacionales de psiquiatría, sino una clínica conforme a lo que es, no como no conforme a lo que queremos que sea. Ajá. Vamos a continuar. La reacción de rabia y ansiedad que se producía cuando la niña era castigada en el juego muestra que en la mente de Rita actuaban dos papeles, el de la autoridad que infligía el castigo y el del niño que lo recibía. Aquí es básicamente una repetición de aquel texto de Freud, pegan a un niño. Ajá. Y fíjense cómo los niños tienen necesidad de pegar y en algunos momentos esa necesidad la actúan en sus juegos con sus juguetes. Ajá. Juguete malo. Pa, pa, pa. La única realización de deseos aparente en este juego residía en que el elefante conseguía por un tiempo impedir que la niña se levantara. Habla solo dos personajes principales, el de la muñeca que representa el ello y el del elefante que representa el superyo. Ajá. Podemos entender también el ello como la sexualidad infantil. Sencillo. Ajá. Pero sexualidad infantil con respecto a su propio cuerpo. Acá tenemos un papel más social de la sexualidad infantil. Yo quiero ser como tú, papá o mamá. Ajá. O los dos. Dice el texto. La realización de deseos consistía en la derrota del ello por el superyo. Y este cumplimiento de deseo y la adjudicación de la acción a dos personajes es independiente, ya que este juego representa la lucha entre el superyo y el ello que en las neurosis graves domina casi íntegramente los procesos mentales. Esto se me hizo interesante e importante, querida doctora Klein. Eh, Básicamente, eh, neurosis quiere decir eh, una perspectiva, voy a decirlo dicotómica o más bien el bien contra el mal, ajá, que por supuesto ya en un sentido más amplio no tiene sentido. Ajá. Eh, el neurótico lucha fuertemente por ser bueno. Ajá.
¿Qué permite entonces el psicoanálisis? Eso es muy bello. Permite vivir, digámoslo así, asumiendo la realidad de que lo bueno y lo malo van a cambiar según el contexto donde estemos actuando. Ajá. Tanto dentro de una misma sociedad, papá tiene algo bueno, mamá tiene algo bueno, los dos, el concepto de bueno de los dos puede diferir y ellos pueden pelear, pero entre los dos yo hago mi propio concepto de lo bueno y al mismo tiempo yo sé que jamás seré bueno. Por decirlo de una manera, ajá, es que yo deseo, queridas, queridos, cuando digo que jamás seré bueno, no es que yo haga mal, es que yo deseo, ajá, y en el deseo justamente está uno de los secretos más hermosos del psicoanálisis. Voy a dejar hasta ahí mi comentario porque si no, me quedo aquí y quiero acabar este texto hoy. En los juegos de Erna también vimos estas mismas personificaciones consistentes en la influencia de un superyo dominador y la ausencia de imagos protectoras. Pero mientras en el juego de Erna la realización de deseos residía en la alianza con el superyo, en el de Jorge principalmente en el desafío del ello al superyo por medio del aislamiento de la realidad. En Rita consistía en la derrota del yo por el superyo. Es por el trabajo analítico hecho previamente que fue posible esta supremacía apenas mantenida del superyo. La excesiva severidad del superyo impedía al principio toda fantasía, y no fue hasta que el superyo se hizo menos severo que Rita empezó a hacer fantasías en juegos como el de arriba descrito. En comparación con la etapa anterior en la cual el juego estaba completamente inhibido, esto fue un progreso, porque ahora el superyo no amenazaba meramente de manera terrorífica y sin sentido, sino que trataba de impedir con amenazas las acciones prohibidas. El fracaso de la relación entre el superyo y el ello dio lugar a esa supresión forzosa de los instintos que consume toda la energía del sujeto y es característica de graves neurosis obsesivas en adultos. Nota 162. Rita sufría de una neurosis obsesiva inusitada a su edad. Se caracterizaba por un complicado ceremonial al acostarse, al dormir, ajá, y otros síntomas obsesivos graves. Mi experiencia es que, cuando niños pequeños sufren este tipo de enfermedades, neurosis obsesiva, que llevan el sello de la neurosis obsesiva tal como la vemos en adultos, es muy grave. Por otro lado, creo que rasgos obsesivos aislados son un fenómeno común en el cuadro general de la neurosis en los niños. Entonces, una cosa es una neurosis que ha dominado al sujeto y otra cosa es que todos, adultos y niños, podemos usar rasgos obsesivos para nuestra ventaja a nivel subjetivo y social. Ajá. Re- Esto lo digo justamente para también hacer notorio, y esto me parece ético de la doctora Klein, la enfermedad mental o la neurosis no es mala por sí sola. Ajá. El chiste, queridas, queridos, el objetivo del psicoanálisis es justamente aprovechar nuestras neurosis, o por qué no, gozarlas. Regresamos al texto. Consideremos ahora un juego que se originó en una fase menos seria de neurosis obsesiva. Más adelante, en el análisis de Rita, cuando tenía 3 años de edad, un juego de viajar que se desarrolló a través de casi todo el análisis tomó la siguiente forma. Rita y su oso, que entonces representaba el pene. Esto me gustó. Entonces, no siempre representaba el pene. Ajá. Pero entonces Rita tenía un pene. Expliquen eso. A través del simbolismo es posible. A través del cuerpo, no, a través de, digamos, una visión ciega.
al simbolismo, es una aberración. Pero Rita tenía un pene y su pene tenía la forma de un oso de peluche. Salud. Dice el texto. Entonces, Rita y su oso iban en el tren a ver a una mujer buena que los iba a entretener y hacerles regalos. Al principio de esta parte del análisis, este final feliz generalmente era estropeado. Rita quería conducir el tren ella misma y deshacerse del conductor. Él, sin embargo, rehusaba irse o volvía y la amenazaba. Algunas veces era una mujer la que impedía el viaje, o cuando llegaban al final de este, no encontraban una mujer buena, sino una mujer mala. Una diferencia entre la realización de deseos en este juego, por perturbado que esté, y los ejemplos antes mencionados es evidente. En este juego, la gratificación libidinal es positiva y el sadismo no juega una parte tan preeminente como en los ejemplos anteriores. Los personajes, entre comillas, como en el caso de Jorge, consisten en tres roles principales: el del ello o yo, voy a decirlo así, el del ello o el del yo, el de una figura de ayuda y el de una figura que amenaza o frustra, impide. Ajá. Las figuras que ayudan son en general de tipo extremadamente fantástico, como se ve en el ejemplo de Jorge. En el análisis de un chico de 4 años y medio aparecía una mamá hada. Ok, ok. Discúlpeme, mexicano al final. Una mamá hada. Ok, una progenitora fantástica. Ajá. Que solía venir de noche y tras hacer cosas ricas de comer, o tras hacer cosas ricas para comer, las compartía con el niño. En la comida representaba el pene del padre que le robó en secreto. En los análisis, la mamá, guión, hada, solía curar con una varita mágica las heridas infligidas al niño por sus crueles padres. Entonces él y ella juntos mataban cruelmente a estos padres severos. Recordemos, una fantasía con una mamá hada. Ok, ok, ok. Vamos a continuar. Llegué a convencerme de que la actuación de tales imagos, de tales fantasías, ajá, con características buenas y malas, es un mecanismo general tanto en adultos como en niños. Nota 163. Tenemos un ejemplo de esto en la fantástica creencia de un Dios que permitiría la perpetración de atrocidades, como en la reciente guerra, Primera Guerra Mundial, para destruir al enemigo y a su país. Ok, ok. Es que miren, esto ya lo habíamos visto en el video pasado. Cité a Doctor House haciendo una comparación de los amigos imaginarios y la religión. Ajá. Podrían ustedes, dependiendo de su identidad, dependiendo de su cultura, considerar esta como una ofensa, digamos, a la figura divina. Pero, queridas, queridos, después de todo, forma parte de nuestra naturaleza. Esa figura divina, ese yo no yo, digámoslo así. Ajá. Esa figura que puede hacer lo que todos nosotros no podemos, lo que Él es lo que nosotros no somos. Aquí podría derivarse un análisis interesante, pero ahorita no es el tiempo. Ajá. Dice el texto. Estas figuras representan estadios intermedios entre el superyo terriblemente amenazador, que está totalmente separado de la realidad, y las identificaciones que se aproximan a la realidad. Esas figuras intermedias, cuya gradual evolución hacia los padres protectores, que también están más cerca de la realidad, puede ser constantemente observada en el juego analítico. Me parecen muy instructivas para nuestro conocimiento de la formación del superyo. Es mi experiencia que en el principio del conflicto edípico y en el comienzo de su formación, el superyo es de un carácter tiránico,
formado sobre el esquema de los estadios pregenitales entonces predominantes. Es decir, los niños pueden ser crueles porque pueden detectar que el mismo control de sus impulsos no es total, aún una fantasía. El deseo mismo no se sostiene a la represión y por lo tanto ellos como niños, como niñas, reaccionan excesivamente, sádicos, ajá, castigadores, crueles, ajá, dice el texto. La influencia de lo genital ya ha empezado a hacerse sentir, pero al principio es difícilmente perceptible. La evolución ulterior del superyo hacia la genitalidad depende en última instancia de si las fijaciones orales predominantes tomaron la forma de succionar o de morder. Esto está interesante, de hecho. Me gustó. La primacía de la fase genital en relación tanto con la sexualidad como con el superyo requiere la fijación suficiente fuerte al estadio oral de succión. Cuanto más progresa el desarrollo del superyo y de la libido de los niveles pregenitales hacia el nivel genital, tanto más se aproxima a la figura de los padres reales las identificaciones fantásticas de gratificación de deseos, cuyo origen es la imagen de una madre que provee gratificación oral. Ok, eso sí estuvo un poquito más extraño. A ver, nota 164. En mis dos trabajos anteriores llegué a la conclusión de que en ambos sexos el alejamiento de la madre como objeto oral de amor resulta de frustraciones orales infligidas por ella, es decir, el destete. Ajá. Comenzamos siendo amamantados y en algún momento ella no quiere darnos, entonces te odio. Ajá. Y ahora no serás tú quien me dé, sino yo quien te dé. Eso es lo que entiendo. Y en consonancia, o digamos asociando esto que acabamos de leer con esa declaración extraña que eh, viene aquí atrás, en la nota 164. Ajá. Dice Klein, repito esto, en dos de mis trabajos anteriores, llegué a la conclusión de que en ambos sexos el alejamiento de la madre como objeto oral de amor resulta de frustraciones orales infligidas por ella, y que la madre frustrante persiste en la vida mental del niño como madre temida. Quisiera referirme aquí a Rado, no sé quién es, que retrotrae a la misma fuente la disociación de la imago materna en madre buena y madre mala, y basada en ello y basa en ello sus puntos de vista sobre la génesis de la melancolía. Regresamos. Esto es lo raro que les decía. Ay, ¿dónde está nota ciento? Ay, ¿era esta? No. ¿Pero dónde estaba? Esto, ¿no? No, no es cierto. ¿Si era esta? No, miren. 164 será. Aquí, aquí estábamos. Estamos aproximadamente a 4 páginas, chicas, chicos. Ah, esto me pareció extraño, ciertamente. Identificaciones fantásticas de gratificación de deseos. Lo dejo un segundo en pantalla o unos segundos mientras yo tomo agua. Salud. Mm. A ver, vamos a ver. Podemos también entender esto. Cuanto más los niños, las niñas, van apropiándose, digamos, de la imagen de papá y mamá, o papá o mamá, ajá, de alguno o los dos. Cuanto más crece la identidad de los niños, su energía sexual, su interés, su atención
Cuanto más va progresando de el cuerpo hacia la concentración en la área genital, tanto más se aproximan a las figuras de los padres reales, aquellas identificaciones fantásticas de gratificación de deseos. Esto esto me pasa ciertamente en un sentido particular ante mis objetos de amor. Ajá. Una chica que estoy conociendo suele ser, digámoslo así, objeto de mis fantasías. Ajá. En mis fantasías, yo me emociono de ella y le atribuyo un conjunto de hechos o cualidades que realmente no tiene. Ajá. Podemos también decirlo, existe Dios por cuanto papá o mamá nos frustraron. Y nos frustraron no porque hayan sido malos, sino simplemente porque mi papá no era Superman y mi mamá no era la Mujer Maravilla. Eran seres humanos. ¿Me explico? Ajá. Y por supuesto, si mi papá no es Superman, yo tampoco seré Superman. Ajá. Esto, cuyo origen es la imagen de una madre que provee de gratificación oral. Doctora Klein, ¿qué fantasías me hizo tener? La culpa a usted por despertar al monstruo en mí. Dice el texto. Las imagos adoptadas en estas fases tempranas del desarrollo del yo llevan el sello de los impulsos instintivos pregenitales, aunque estén estructuradas en realidad sobre la base de los objetos edípicos reales. Otra vez, a ver, a ver, a ver. Mm, bueno, se entiende, ¿no? Por qué Superman? Es buena pregunta. Y podría decir lo mismo de Goku. Seres extraordinarios. No como mi papá, no como mi mamá, que pues seres humanos al fin y al cabo. Pero seres extraordinarios. ¿Por qué? Porque mi deseo va más allá de eso que papá o mamá ven, eso que yo mismo no puedo controlar. Ajá. En mi deseo hay algo que yo no puedo controlar. Y por eso, no solo Superman, Goku, Dios mismo, ajá, generamos como culturas imágenes, digámoslo así, extraordinarias. Imágenes o personas que van más allá de los límites que tenemos todos. Está sencillo. Ajá. Estos niveles tempranos son responsables de las imagos fantásticas, que devoran, cortan y dominan, en las cuales vemos una mezcla de varios impulsos pregenitales. Ajá. Es decir, nuevamente, sobre esos personajes extraordinarios, son extraordinarios porque no se ven sometidos a la dinámica genital. Son extraordinarios porque comparten con la infancia esa libertad de pensar en cualquier otra cosa que no sea el coito y el sexo. Ajá. Y por lo tanto, y esto es también no algo que dice la doctora Klein, es una observación que yo incluyo en mi libro. Como adultos, no es que seamos malos, simplemente los niños nos persiguen porque ven en nosotros a idiotas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el sexo una gratificación fortísima. Ajá. Y entonces los niños son libres de esa gratificación. Al menos niños, digamos, comunes. Ajá. La gran mayoría, no todos. Ajá. Aquí podría hablarles un poco, pero me desviaría del texto, acerca de mis observaciones de niños que han sido víctimas de alguna clase de delitos sexuales. Les recuerdo,
Tengo ya 12 años trabajando con atención a víctimas del delito. Algunos de estas víctimas han sido infantes. Ajá. Pero ahorita no voy a desviarme mucho del texto. Quiero ya acabarlo para dedicarme a hacer otra cosa. Siguiendo la evolución de la libido, estas imagos, estas fantasías, estas imágenes, estos personajes, son introyectadas, son hechas propias bajo la influencia de puntos de fijación libidinal. Es decir, a mí me gusta Goku, a mí me gusta el Capitán América, a mí me gusta Spider-Man, a mí me gusta Sailor Moon, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustan? Puntos de fijación libidinal. Ay, bueno, es que Spider-Man puede trepar por las paredes. ¿Y qué harías tú trepando por las paredes? ¿A dónde irías? ¿Qué harías tú con el escudo del Capitán América? Etcétera, 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 etcétera. Ajá. Pero, dice Klein, el superyo en su totalidad está hecho de varias identificaciones adoptadas en los diferentes niveles del desarrollo cuyo sello llevan cuando comienza el periodo de latencia. Termina el desarrollo tanto del superyo como de la libido. Aquí periodo de latencia aproximadamente entre 8 u 11 años, aproximadamente. No hay, digamos, como una medida única, porque cada cuerpo es distinto. Ajá. Regresamos al texto en la nota 165. Otto Fenichel, en su referencia a mi contribución al problema de la formación del superyo, 1928, no tiene razón al suponer que yo sostengo que el desarrollo del superyo termina en el segundo o tercer año de vida. En mis escritos he sugerido que la formación del superyo y el desarrollo de la libido terminan simultáneamente. A ver. Miren, es que justamente no va a haber un consenso. Eh, un segundito, agüita. Mm, Miren, no quería extenderme tanto, pero es un texto muy técnico. Permítanme un segundo. Recuerdo que esto terminaba en la 122, pero me he equivocado. Eran pocas páginas, maldita sea. Mm, 124. Miren, estoy tentado realmente a suspender aquí. No quiero grabar videos muy largos para no hacerlos tan pesados, pero temo mucho que si suspendo aquí vamos a perder el hilo de la explicación de Klein. Mm, Miren, vamos a ver. Ahorita está la doctora Klein hablando, digamos, de sus observaciones sobre el desarrollo sexual. Ajá. Y el desarrollo sexual no en el sentido corporal, sino psíquico, anímico, mental. Ajá. Mm, Vamos a ver si es posible cerrar esta idea, aunque no sé si esta idea continúa hasta el final del texto. Vamos a ver. Ya durante el proceso de su construcción, el yo emplea sus tendencias de síntesis tratando de formar una totalidad de estas identificaciones parciales. Cuanto más externas y contrastantes las imagos, tanto menos brillante será la síntesis y tanto más difícil será mantenerlas. Básicamente, queridas, queridos, estamos hablando de imagos. Otra palabra fea, digamos. Freud no habla tanto de imagos. Recuerdo que a lo mucho menciona esa palabra 10 veces en todos sus textos, al menos en la traducción de Amor Roto Editores. Ajá. Imago. Mm, Ahorita creo que nos hemos aproximado bastante bien a esa palabra, pero es que aquí también veo una constante en la doctora Klein. La doctora Klein es muy concreta a veces. La doctora Klein justo busca aterrizar, encontrar lo bueno en sí. Ajá.
¿En qué sentido lo veo aquí? Podemos también, de una manera sencilla, esto es muy, muy sencillo y muy lógico para hasta cierto punto contradecir a la doctora Klein. Yo fui hijo de mi papá y yo lo conocí como mi papá. Yo no lo conocí como hombre. Yo no lo conocí como hermano. Yo no lo conocí como su jefe o su empleado. Ajá. Yo conocí a mi mamá como mi mamá. Para mí, mi mamá pudo no ser una mujer, sino ser mi mamá. Ajá. Pero aquí lo que la doctora Klein dice es que necesitamos mantener las imágenes perfectas. ¿Me explico? Ajá. No es necesaria una síntesis, es lo que quiero decir. La doctora Klein dice, sí, necesitamos una síntesis buena, o al menos tolerable, para poder mantener con esa síntesis, con esa idea de papá o mamá, nuestra propia vida. Pues no, porque eso es lo hermoso, queridas, queridos. Yo no tuve, voy a decirlo así, tuve un papá, pero también tuve mil figuras paternas. Y entonces todavía puedo conocer a mi padre, todavía puedo conocer a Dios, todavía puedo conocer a mi madre, todavía puedo conocer a las diosas. ¿Me explico? No es necesaria una síntesis cuando estamos vivos. No es necesario saber qué pensar, qué decir o qué hacer, sino vivir, tener el coraje de vivir. Ese soy yo. Klein está diciendo otra cosa. La influencia excesivamente fuerte ejercida por esos tipos extremos de imagos, la intensidad de la necesidad de figuras bondadosas opuestas a las amenazadoras, la rapidez con la cual los aliados pueden transformarse en enemigos, que también es la razón por la cual la realización de deseos en el juego se quiebra tan frecuentemente, todo esto indica que el proceso de sintetizar las identificaciones ha fallado. Y eso está mal, ¿verdad, querida? Pues no, al menos yo no lo veo así. Por supuesto, podemos pensar distinto. Puede ser, y esto es, por eso he insistido en continuar con el texto, puede ser que la esté malinterpretando, querida. Para eso también comparto estas lecturas, porque puede ser que yo esté en un error. Aún así, queridas, queridos, cuidado y consideren lo siguiente. Los psicoanalistas somos gente que desea. Si nosotros como psicoanalistas señalamos el límite, digamos, de nuestra voluntad en el deseo o de nuestro deseo en la voluntad, es indistinto. Educados bajo un filo cortante, con la posibilidad de obtener satisfacciones sádicas o masoquistas. El psicoanalista no puede estar ciego, no puede ser inocente de sus propias formas de satisfacción, ajá, sus propios mecanismos de goce. Es el psicoanálisis en esencia una relación con uno mismo, permanente. Ajá. Eso es lo que nos permite considerar dimensiones en otros seres humanos. Dimensiones me refiero como a niveles, como a profundidades, ajá, intenciones. Y ahorita
Señalo intenciones tanto en Freud como en Klein. Ajá. Principalmente en Klein, porque estamos leyendo a Klein. Aquí con esto, ella tiene una intención. Ajá. Esto también marca una intención. Intención que yo no vi en Freud. Freud tenía otras intenciones. Ajá. Ahora continuamos. Este fracaso se manifiesta en la ambivalencia, tendencia a la ansiedad, falta de estabilidad con que ésta puede ser derrumbada, y en la defectuosa relación hacia la realidad característica de los niños neuróticos. Querida, querida, dime cuándo tú. Querida Melanie Klein, em, ¿qué tanto grado de fantasía necesita un niño para ser considerado como neurótico? ¿Qué tanta relación con la realidad deben guardar los niños? Esa es una buena pregunta. Los niños, es que, queridas, queridos, somos una especie con relativo control de lo que pasa en el mundo, justamente porque no tenemos un contacto con la realidad. Seré más específico. En el mundo natural, las hembras de diversas especies deben de contar con mecanismos de protección porque si están dando a luz, están vulnerables de ser devoradas por sus depredadores. Ajá. ¿Cuántos, eh, al menos en la ciudad, cuántos niños son devorados por perros mientras la madre está dando a luz? Si no es ninguno, son muy pocos los números. Ajá. Por supuesto, mientras, digamos, más lejana esté una persona de la civilización, más peligro corre del mundo natural. Esa clase de realidad es la que tienen que tener consciente los niños, querida doctora Klein. Los niños deben tener conciencia de que si ellos no se alimentan van a morir. Los niños deben de tener una conciencia acerca de la naturaleza del estado humano, de la civilización humana. Pues no, son niños, lo único que quieren es jugar, soñar, dormir, gozar. Entonces, querida, reformúlese, por favor. Pero no lo va a hacer, ya murió la doctora Klein. Entonces, queridas, queridos, heme aquí, yo, neurótico, con mi defectuosa relación con la realidad, defectuosa en el sentido que yo reconozco en mí un deseo y a través de ese deseo puedo sustituir mi contacto con la realidad sin ser psicótico. Yo distingo mis sueños de la realidad, sé cuando estoy dormido y cuando estoy despierto, y de todos modos puedo enamorarme. ¿Verdad, querida? ¿Verdad, querido? Entonces, justamente con esta clase de dinámicas psíquicas, es que puedo señalar la intención de Klein de apropiarse de la realidad. ¿Verdad, querida? ¿Es usted quien me va a decir qué es lo real? Al menos a mí no. Dice el texto, página, perdón, nota 166, hablando de esta frase. Este fracaso se manifiesta en la ambivalencia. Mala, mala, mala ambivalencia. Mala tendencia a la ansiedad y pésima falta de estabilidad. Ok, gracias. Soy malo, entonces. ¿Me quiere castigar? ¿Verdad? Sus fantasías sádicas. Pero, nota 166. Cuanto más progrese el análisis, tanto menos poderosa es la influencia de las figuras amenazadoras, y tanto más duradera y fuertemente aparecen en el juego figuras de realización de deseos. Al mismo tiempo hay un incremento proporcional de deseo de jugar y final satisfactorio.
Disminuye el pesimismo y aumenta el optimismo. Eso es bueno, ¿verdad? Se deja llevar por eso la doctora Klein. Optimismo, hay que ser optimistas. No, 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 queridas, queridos. El psicoanálisis no es ni un albergue de salud mental, ni una utopía. Ajá. Si queremos, si aspiramos no a controlar la realidad, sino al menos tener un mínimo grado de supervivencia dentro de la sociedad humana, es porque podemos ver lo que es el ser humano. ¿Qué más ventaja quieren? ¿Qué más frutos quieren? ¿Quieren salud mental? Aquí no es. Vaya a preguntar en la siguiente puerta y le deseo de todo corazón que no le abra un líder sectario, que no le abra una criatura llena de optimismo y buenas intenciones, porque por supuesto le quitará todo su dinero y seguirá cuestionando su integridad y seguirá explotando su culpa. Y, por supuesto, ustedes tienen también todo el derecho de no observar su propio deseo. Serán ustedes los que paguen, no yo. Regreso al texto. La necesidad de una síntesis de super yo surge de la dificultad experimentada por el sujeto en llegar a un acuerdo con el super yo formado de las imagos de estas naturalezas opuestas. Qué feo texto ya, doctora Klein, ya no quiero leerla. Ya, me enojé. Mm, No, no es cierto. Bueno, la voy a acabar, pero no estoy de acuerdo. Nota 167. Los niños tienen generalmente gran variedad de figuras paternas. Desde la aterradora mamá gigante, mamá aplastante, a la generosa mamada. Ajá. También encontré la mamá media o una mamá tres cuartos, lo que representa un compromiso entre los otros ejemplos extremos. Ok, la mamada. Ok, ok, ok. Nota, ya regresamos. A ver. Es que cultura, queridas y queridos. Era la nota 167, ¿no? Aquí está. Es que la inocencia también. ¿Verdad, queridos traductores de la obra de Klein? Oh, el picarismo mexicano. Cuando comienza el periodo de latencia, se incrementan las exigencias de la realidad y el yo hace aún mayores esfuerzos para obtener una síntesis del superyo. Para que sobre... permítame. Para que sobre esta base se llegue a un equilibrio entre el superyo, el ello y la realidad. Llegué a la conclusión de que esta separación del superyo en sus identificaciones primarias introyectadas en los diferentes estadios del desarrollo es un mecanismo análogo a la proyección. Ok. Con la que está estrechamente conectado. Ok, pero es que, pues, ¿qué nos quiso decir aquí? Con bolitas y palitos, doctora Klein. Básicamente nada. Bueno, su conclusión está hermosa, pero y eso como... Perdón, es que no puedo superar a la mamá hada. Ya. Creo, dice Klein, que estos mecanismos de... Creo que estos mecanismos, disociación, separación y proyección, dejémoslo así, separación y proyección, son un factor principal en la tendencia a la personificación en el juego. Es que miren, queridas, queridos, atribuimos deseos. Ese es el punto. Somos niños y ya creemos que mamá quiere una cosa y que papá quiere otra cosa. Y estamos mal porque somos niños, porque no sabemos exactamente lo que papá o mamá quieren, a pesar de que no lo digan. Ejemplo, esto lo tengo desde 3 ensayos de teoría sexual. Soy un niño de 3 años.
Apenas estoy descubriendo mi cuerpo y ¡pup! Encuentro mi zona especial. Y soy feliz con mi zona especial, mis genitales. Papá, de una forma muy atinada, muy serena, me dice, no te toques ahí. Deja ver, manitas, no, manitas no. Ponte a jugar otra cosa. Juguemos, vamos a jugar fútbol. Pum, pum, pum. Jugamos fútbol. Y de repente otra vez, zona especial. No, ya te dije, déjate ahí. No te estés tocando. Ajá. Una, dos, tres, 20, 50, 180 veces papá, de forma totalmente amable, me dice, no te toques. Pero al minuto, o bueno, al intento 200, yo ya no me toco. Yo estoy haciendo esto con mis piernas, juntando mis rodillas, obteniendo la misma estimulación. No me estoy tocando, papá. ¿Qué harían ustedes, queridas, queridos? ¿Perdían la compostura y ya una reprimenda? Una agresión, una forma de violencia? Querida doctora Klein, el deseo va más allá de la limitación del superyo. Y el superyo se forma de manera inacabada, de manera superficial. No es algo concreto en un sentido global y en un sentido también personal. Aún como adultos, el mismo lenguaje nos sirve para superar las limitaciones sociales, morales, éticas. Podemos hablar sin hacer, ¿o no? Imagínense eso, que se castigara un, te voy a robar esto, te voy a robar un beso. No, ya le robaste un beso, pero no lo hice. Dije que lo iba a hacer, pero no lo hice. De todos modos, a la cárcel, puf. Pero la doctora Klein es muy, 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 muy idealista, diría yo. Vamos a continuar ya para... Estamos a 4 páginas, maldita sea. A ver, es que era necesario. Por medio de ellos, la síntesis del superyo, que solo puede ser mantenida con mayor o menor esfuerzo. A ver, repito esto. Creo que estos mecanismos de disociación y proyección son un factor principal en la tendencia a la personificación del juego. Por medio de esos mecanismos, la síntesis del superyo, que solo puede ser mantenida con mayor o menor esfuerzo, puede ser abandonada por el momento y además disminuye la tensión de tener que mantener la tregua entre el superyo como un todo y el ello. ¿Ok? El conflicto intrapsíquico se hace así menos violento y puede ser desplazado hacia el mundo externo. El placer así obtenido se incrementa cuando el yo descubre que este desplazamiento hacia el mundo externo le proporciona diversas pruebas reales de los procesos psíquicos con su catexia de ansiedad y culpa. Pueden tener un resultado favorable y puede reducirse la ansiedad. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Reducir la ansiedad. Qué buena es usted, doctora Klein. Ok, ok. Miren, ahí, señal de culpa en ella. ¿Por qué quiere ser buena, doctora Klein? ¿Por qué quiere reducir la ansiedad en todo el mundo? Ok, ok, le estoy descubriendo, ¿eh? Su sexualidad, querida doctora Klein. ¿Quiere usted satisfacer un apetito que es muy alto, ¿eh? Es muy grande ese apetito. Incluso puede ser que la devoren, querida doctora Klein. Bueno, ya lo estoy haciendo. Dice el texto. A ver, ya me cansé, la verdad. Yo creo que dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Ajá. Ya la doctora Klein aquí está retomando parte de su exposición.
No avanzamos mucho, es un texto complicado, ciertamente. Necesita un contexto amplio. Ajá. Y cierto, eso de las mamás hadas no me ayudó mucho. Perdonen, perdonen, es que es... también tenía ganas de divertirme con este texto. Dejamos entonces hasta aquí, queridas y queridos. Página 220. Y estamos viendo, digamos, la relación, yo creo que pudo haber profundizado más, hablando del símbolo, hablando de la necesidad psíquica del símbolo. Y esto podemos hacerlo nosotros. Eh, el cuerpo tiende a lo abstracto, justamente por esa diferencia que hay entre lo psíquico y lo somático. Podemos nombrar aquí la pulsión como justamente algo que le faltó a la doctora Melanie Klein de considerar. Ajá. Casi no nos ha hablado de pulsión, como sí nos ha hablado mucho de reducir la ansiedad, pequeña Klein. Vamos a entonces interrumpir aquí, ya para que yo me vaya a descansar. Tengo muchas ganas de ver Netflix. Tocar la guitarra, tiene mucho que no toco la guitarra. Pero, queridas, queridos, nos vemos viernes de Vida y obra de Sigmund Freud y lunes de Luis López Ballesteros, ¿vale? Bye.